Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Uno de los mayores misterios a los que nos estamos enfrentando hoy en día quizás no sea el fenómeno de los ovnis, tal vez no sea el fenómeno de los chemtrails, o incluso toda aquella fenomenología que proviene de ese mundo paranormal que todos conocemos, o parte de la gente. Uno de los grandes misterios a los que nos estamos enfrentando hoy es el misterio de la economía. Después de tantos años trabajando con dinero y fluctuando con él, con movimiento de capitales, con las distintas políticas económicas que ha habido a lo largo de la humanidad desde la creación del propio dinero allá en la antigua Sumeria hace 5000 años, uno de los grandes problemas que tenemos es la correcta utilización de la economía para crear una sociedad en la cual sus ciudadanos vivan en constante y continua bonanza y, por supuesto, seguridad económica. Es como si hubiese una mano detrás que intentase destruir esa seguridad a los ciudadanos y oscilarnos de un desierto a un vergel y de ese vergel al desierto, manteniéndolos siempre en un estado expectante. La situación en la que nos encontramos hoy está llegando mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Una crisis sistémica que lleva durando desde el año 2008. Son ya 6 años de crisis. Pero hemos encontrado fisuras en todo este tipo de cuestiones. Y digo hemos porque tenemos con nosotros a Vicente Fuentes, con quien vamos a hablar del misterio de la crisis económica actual y quizás de qué es lo que nos espera. ¿Qué tal, Vicente? ¿Qué tal estás? Otra vez con nosotros. Hola JL, un saludo a todos los seguidores de Mundo Desconocido. Un placer estar una vez más con todos vosotros. Y bueno, yo quería comentar que el tema de la economía nos afecta tanto a nivel existencial como a nivel mental. Estamos hablando de algo que te llega a minar la moral, que te llega a influenciar en lo que son tus actos, en lo que vienen siendo tus intenciones, tus perspectivas de futuro. Es algo que está completamente ligado a lo que es nuestra vida. Y me parece muy importante el programa que vamos a hacer ahora, porque vamos a dar una serie de datos para que la gente pueda entender de dónde sale toda esta crisis económica, qué perspectivas hay en esta crisis económica y quién se ha llevado el dinero que nos falta a todos los españoles y, por ende, a toda la economía mundial. En realidad es un saqueo global. Si nos damos cuenta, todo Occidente está en una crisis terrible. Situaciones en las que jamás hubiéramos pensado, nos encontramos o hemos llegado a puntos límites que jamás pensábamos que íbamos a llegar. Situaciones dramáticas en la cual personas que obedecían a esa llamada clase media se han visto prácticamente, digamos que abocadas a la mendicidad. Y no países como en España únicamente, sino países como Grecia, Portugal, Irlanda, Francia incluso, y ojo con Francia, que es el siguiente en caer, Italia, y nos encontramos que hay un montón de cientos de miles de millones que prácticamente están desapareciendo de la nada y en ningún caso se están inyectando a bienes sociales, se está inyectando a otro tipo de sistemas. Vamos a ver. Tengo la oportunidad de escuchar últimamente en los medios de comunicación algo muy curioso, Vicente. Nos están diciendo, se está notando la recuperación económica, se está notando que hemos mejorado, se está notando que vamos hacia una buena dirección. Y sin embargo, las cifras no son así. Vemos, por ejemplo, que las cifras del paro registradas en el mes de enero, del desempleo, han sido brutales. Han sido unas cifras tremendas. Y sin embargo, nos quieren vender este tipo de cuestiones y este tipo de datos. Y no solo esas cifras. Creo que hay un montón de cifras que parece demostrar que no solo no nos estamos recuperando, sino que vamos hacia el auténtico abismo. ¿Tú crees que tiene algo que ver con esto, con las famosas elecciones que va a haber en el mes de mayo, las famosas elecciones europeas, y quieren dar una imagen ahí de que la recuperación se ha producido finalmente porque el buen hacer del gobierno con esos recortes, esa destrucción de lo que era el tejido social y, por supuesto, dinamitando toda la que es la sanidad, la educación y todos aquellos sectores en los cuales siempre se había mantenido un buen hacer? ¿Tú crees que lo que tratan es sencillamente hacer propaganda? Mira, JL, yo te puedo comentar que todo lo que es la situación de cualquier declaración, de cualquier político diciendo que estamos saliendo de la crisis, es una absoluta y brutal mentira. ¿Para qué? Bueno, es evidente, tú estás lanzando mensajes tranquilizadores, porque la gente está completamente crispada con lo que está ocurriendo, pero esos mensajes tranquilizadores no tienen ningún pozo de verdad. A las cifras nos tenemos que referir. Por ejemplo,
Sí, tenemos que hablar de que hay una recuperación económica. ¿Pero qué recuperación económica? Desde el año 2007 se han volatilizado 250.000 millones de euros de las arcas públicas. Así es, ha habido un saqueo de dinero de lo que son los impuestos de los españoles. ¿Para quién? Pues para beneficiar a los bancos, sobre todo a los bancos. Y si te parece bien, Jota, le voy a dar una serie de datos que ¿dónde los he sacado? Del Banco de España, del FROB, del Sareb, del FAAF, en fin, son organismos que cualquier persona puede comentar y puede buscarlos por sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues podemos entender que estamos recuperándonos económicamente cuando vemos que el Estado da por perdidos 36.000 millones de euros gracias al rescate a Bankia. Atención, que son 10 veces el presupuesto en educación o el presupuesto en sanidad de todo el año para el Estado español. Se dan por perdidos 36.000 millones y, bueno, nos estamos recuperando. Más cosas. Por ejemplo, tenemos 5.425 millones en el caso de Nova Galicia Banco, 7.500 millones dados al Banco de Valencia, 3.091 millones es lo que dice que se ha perdido solamente con las excajas gallegas, 14.000 millones de euros para Caixa Cataluña, 53.000 millones de euros es lo que de momento, ¿no?, los contribuyentes pues conocen o ha quedado registrado que se han perdido. Bueno, es absolutamente increíble. Sí, un dato muy curioso es que las cifras del rescate en el mes de abril del año 2013 salen a que cada familia ha pagado 12.830 euros a la banca. Totalmente gratuito. Todo esto completamente gratuito. Entonces, tenemos que entender que cuando nos están diciendo, oye, que esto nos estamos saliendo de la crisis económica, es todo completamente mentira. ¿Por qué? Bueno, ellos saben que si tú bueno, pues te van llegando mensajes y todo eso, pues bueno, pues como que tú tienes, pues como tu propia justificación, ¿no? Es que, ¿cómo nos van a mentir en algo así? Pero vamos a ver, si ya existe la mentira forma parte del Estado español desde hace además muchos años. Y los españoles somos los que, de alguna manera, tenemos como demasiada buena intención. Se nos está robando el dinero y estamos aguantando todo esto de manera estoica, pues realmente sin hacer unas medidas contra todo este sistema. Vamos a ver. A ver, yo imagino que con los datos que me habrás dado, por lo menos en la cárcel habrá unos 100 o 200 banqueros, ¿no? Sí, alrededor de 70.000 banqueros. No, solamente uno, el señor Miguel Blesa, es el que ha sido condenado y creo que en estos momentos ya está en la calle, ¿no? Es decir, no existen responsabilidades. ¿Cómo que está en la calle? O sea, han saqueado de las cuentas, han tenido que meter mano 250.000 millones de euros de las cuentas públicas para hacer frente a los desmanes de la banca privada, y aquellos gestores de ese agujero, ninguno ha ido a la cárcel, ninguno ha tenido que, digamos, que depurar sus responsabilidades legalmente. No. ¿Quieres decir que solamente uno de ellos ha ido a la cárcel y ahora mismo está fuera de la cárcel? Sí, aparentemente sí, es un proceso judicial bastante largo, pero vamos, no, los españoles hemos perdido la confianza en la justicia, porque vemos que todas estas acciones salen completamente impunes. Es el país de la pandereta, que podríamos decir, ¿no? Pero más que nada, fíjense, un dato es interesantísimo, ¿no? Digo, 35.098 familias fueron desahuciadas entre enero y julio del año 2013. Entonces te viene el señor Mariano Rajoy, ¿no?, que no es una persona que no tiene mucha vergüenza, o no tiene vergüenza torera directamente, ¿no? Y entonces te dice, no, es que eso ha existido toda la vida. Ah, claro, y esa es la justificación que le tienes que dar tú al padre de familia que antes tenía un trabajo, ¿no?, y que ya no puede pagar la hipoteca y entonces le echan de su casa. Esa es la justificación, porque es la crisis. Bueno, oiga, esto ha ocurrido toda la vida. No, señor. Nosotros en el Estado español no hemos estado rescatando bancos toda la vida. Y esto se debería de coger y llevar a los tribunales, directo, a lo mejor no aquí, pero a lo mejor en Estrasburgo podrían llegar a hacerlo. Pero bueno, esto es un poco lo que quiero comentar como un poco presentación de todo lo que estamos viendo. Hay un dato adicional, quiero decir, si esto se produce y no hay ningún tipo de medida aleccionadora, ¿quién nos dice que en un futuro no se puede volver a ocurrir? Porque si eres banquero, has hecho todo esto que se ha hecho, que ha sido una pésima gestión de los recursos financieros de tus entidades, las has llevado a la quiebra y tiene que ser rescatada con fondos públicos, es indirectamente un fraude, pero de proporciones absolutamente
desmesuradas. Y luego encima esos bancos se han hecho con el control de miles y miles y miles de viviendas por desahucios, que por cierto, y para daros el dato, esas viviendas que tienen por desahucios, los bancos en gran parte de las ocasiones no están pagando las comunidades de vecinos, porque no pueden hacer frente a esos pagos, y no hacen un montón de pagos, no están pagando, y sin embargo exigen que se creen políticas económicas y nuevos bancos como el Banco Malo que intente rescatar nuevamente a la banca de todo ese enorme desván y ese gigantesco despropósito de viviendas que tiene. Tampoco, evidentemente, permite que las personas que han sido desahuciadas ocupen de manera social ese tipo de viviendas que tienen ahí. Eso, o sea, es una auténtica aberración. Y ninguno, por supuesto, entre rejas. Esto es tremendo. Claro, O sea, pero no es que yo lo esté pidiendo, porque no sé si son culpables. A lo mejor hay que ponerles a todos y decir, mira, es que tú, joder, es que has tenido mala suerte. Solamente has perdido 25.000 millones, macho. Es que eso le pasa a cualquiera. Claro, a mí también. Yo esta mañana he perdido 25.000 millones cuando he ido a comprar el pan. Claro. ¿Sabes, JL? Me suele pasar bastante, ¿no? Claro, Mira, claro. Una cosa muy interesante, esto está publicado en Intereconomía el día 11 de febrero del año 2000, de este mismo año, 2014. La noticia a mí me heló la sangre. Decía, el Congreso ha rechazado, gracias a los votos del PP, tomar en consideración la proposición de ley del Parlamento de Cataluña de medidas contra el sobreendeudamiento personal y familiar y de protección ante procedimientos de ejecución hipotecaria. Es decir, han eliminado la posibilidad de la dación en pago. Es decir, ellos lo que quieren es que tú sigas pagando la hipoteca después de que te quiten la casa. Eso es impresionante y es lo que está ocurriendo en España. Ese es el objetivo final de toda la política de préstamos que había, de decir, bueno, pues nada, te doy préstamos a todos, a todo el mundo, préstamos a todo el mundo, sabiendo que la gente no lo iba a pagar. Era un plan organizado para poder quedarte con sus casas y que la gente siguiese pagando. Es decir, estamos hablando prácticamente de crimen organizado, JL. Nos estamos dando cuenta de que la situación es efectivamente, estamos en manos del crimen organizado, pero si es que no se puede ver de otra manera. Vamos a ver, si literalmente han desaparecido todo ese dinero, un dinero que desaparece, es un dinero que podemos considerar que es un dinero que alguien se lo ha llevado o que se ha ido a algún sitio. En algún sitio está. Nadie coge el dinero y desaparece en la realidad virtual de una manera o se va a otra dimensión. No, el dinero no se va a otra dimensión, se queda en esta. Lo que no sabemos es a dónde viaja. Entonces, esta gente que se tiene que dedicar a salvaguardar las cuentas, el viaje del dinero, su ubicación, dónde está, qué es lo que hacemos con ello y, por supuesto, que todo aquello encaje, resulta que le queda todo totalmente deslavazado, pierden el control de sus cuentas por causas absolutamente desconocidas y piden a un gobierno como el gobierno español que se rescate y se les rescata. Y no solo se les rescata cuando realmente lo que se está haciendo es, digamos que acabar de hundir a los españoles que han votado a esos políticos para que les defiendan sus intereses y en realidad lo que están haciendo es defender los intereses de la gran banca que en ningún caso pasan por los intereses de esas sociedades que deberían defender. Vamos a ir por partes. Vamos a verlos de una manera más objetiva. Quiero decir, ¿quién financia? Finalmente, ¿quién es el que financia a los partidos políticos? Pues sí, a lo mejor es un dato importante. ¿Quién financia a los partidos políticos? Otro dato importante. ¿Los bancos saben los movimientos económicos de esos partidos políticos? A ver si entre la política y la banca existe un feedback con el cual uno lava la mano del otro. Y lo que se está produciendo ahí es lo que tú estás diciendo, una especie de crimen organizado, que no lo sabemos, no lo estamos afirmando, pero desde luego toda pinta tiene. Efectivamente. JL, fíjate qué curioso todo esto, que se habla de recuperación de la crisis. Bueno, a mí me parece que ellos hablan solamente para sus votantes, punto número 1, ¿no? Punto número 2, a ellos les importa muy poco que exista pobreza. Es decir, ellos son una casta superior, ¿no? Así es como se sienten ellos, es como si se sintieran de manera superior a los demás, ¿no? Entonces, leo, por ejemplo, en Intermón Oxfam, un informe del día 20 de enero del 2014. En España se alcanzó en 2013 un nivel de pobreza del 28%, lo que significa que viven con menos de la mitad de la renta cerca de 13 millones de personas. Es decir, estamos hablando de que esto conllevaría desnutrición para 3 millones de personas. A ellos les importa un carajo. Ellos siguen viviendo maravillosamente bien después de la crisis. A ellos no les afecta todo esto. Y entonces
viven en esos mundos de Yuppie en los cuales pues a ellos no se les devalúan los salarios. Pero es muy curioso porque en los últimos 5 años los salarios de los directivos de las empresas han aumentado ni más ni menos que un 7%. O sea, a ellos les beneficia todo esto. Por ejemplo, tenemos que las 20 personas más ricas de España acumularon una renta de 77.000 millones de euros. Estos son cifras del informe de Intermon Oxfam, que es la misma que sumaron 9,6 millones de personas que forman el 20% de la población más pobre del país. Es decir, 20 personas tienen el mismo dinero que 9,6 millones de personas. Realmente impresionante, pero esa es la verdad. Por ejemplo, estamos llegando a un punto en el que hay una sobresaturación de información bestial en los medios de comunicación, ¿no? Y entonces la gente ya se pierde en cifras, ya no sabe realmente qué hacer ni qué pensar. Bueno, nos meten en un mar de cifras en los cuales no podemos acabar de percibir la realidad. Ellos lo que tratan de hacer es que percibamos la realidad que a ellos les interesa, porque esa realidad que a ellos les interesa les conviene, por ejemplo, ahora que hay elecciones al Parlamento Europeo. Me consta que va a existir una auditoría de cuentas por parte de la Comunidad Económica Europea, por parte de la Unión Europea. En esa auditoría de cuentas va a ser directamente a los bancos. Esa auditoría de cuentas se tenía previsto hacer antes de las elecciones europeas, al Parlamento Europeo, y ha habido presiones para que sea después. Tengo entendido, y creo recordar que ha sido Santiago Niño Becerra quien más o menos ha dicho que después de que exista esa auditoría de cuentas, lo que va a salir a flote, lo que se va a saber del estado de cuentas de la banca va a ser sencillamente brutal. Imposible de rescatar, imposible de hacer frente a esos agujeros que por supuesto tienen ahí. Que son auténticos agujeros negros que ni el propio Steve Hawking sería capaz de explicar cómo se han podido producir. De luego también hay otro dato interesante y es el dato de los suicidios. Estoy viendo que el número de suicidios en España creció hasta el 2012 en 3.539 casos, aproximadamente un 11,3% más de los registrados en el año anterior, en el año 2011. Con lo cual nos estamos dando cuenta y por supuesto es la tasa mucho más alta desde el año 2005, de que hay un montón de suicidios que por supuesto se están produciendo, si hiciéramos un mapa de las ciudades, en los barrios, en los extrarradios y en sitios así. Estoy convencido de que esos suicidios no se producen en el centro de las ciudades, estoy convencido de que esos suicidios no se producen en urbanizaciones de alta gama o de lujo, porque evidentemente son suicidios que corresponden principalmente a la población que ha sido más vapuleada y sometida a los desmanes de la banca. Y es que todo hay que decirlo, porque esos 3.539 casos, seguramente que haya muchos casos que obedezcan a causas totalmente distintas a la economía, pero al final y de manera inminente, si nos damos cuenta, si observamos nuestra vida diaria, el aspecto económico, el factor económico es determinante. Totalmente. La política y la sociología es consciente de que, por ejemplo, una pareja es mucho más feliz cuando están teniendo años de bonanza económica que cuando tienen años de presión económica. Tus relaciones con tus hijos son mejores cuando tienes bonanza económica y libertad económica a cuando no la tienes. Tus relaciones con tus padres y con tus amigos son más fáciles cuando estás trabajando que cuando estás desempleado o desempleado de larga duración y sin subsidio. Nos damos cuenta de que el eje económico es el eje sobre el que gira el resto de todos los factores que corresponden a lo que puede ser un ser humano. Relaciones humanas, estado anímico, depresiones, incluso en muchas ocasiones la salud se somatiza y estoy convencido que habrá muchas personas que hayan tenido problemas de salud importantes y habrán perdido la vida por somatizar estos problemas y, joder, ¿cuántos habrán tenido un cáncer debido a este tipo de problemas? Y me voy a las famosas tablas del doctor Hammer cuando él decía que muchos de los problemas que tenemos vienen provocados por importantes golpes que la vida nos da de una u otra manera. No es así exactamente, pero vemos que la psique y el soma, el cuerpo, están íntimamente relacionados. Si yo tengo o estoy en una situación absolutamente lamentable y depresiva, es muy fácil de que mi cuerpo se venga abajo y que todo tipo de enfermedades entren dentro de mi ser. Vamos a continuar, porque la verdad es que los datos que hay aquí son absolutamente escalofriantes y todavía tenemos que oír en las emisoras de radio, todavía tenemos que oír en los canales de televisión que nos están contando que vamos hacia un proceso de recuperación. Pero si es que decir eso es inmoral con los datos que tenemos.
Sí, exacto, JL. Es una inmoralidad total, sobre todo porque es que es una mentira tras otra, una tras otra, intentando, bueno, pues probar cuál es la resistencia de los españoles. Yo esto puedo decirlo también para México, para Argentina, para Chile, para Perú, para Paraguay, puedo decir 50.000 países que ocurre todo esto, ¿no? Pero una cosa interesante es la recuperación, ¿no? Bueno, pues vámonos al cociente Gini, al coeficiente Gini. ¿Saben lo que es eso? Miren, pues esa es una medida internacional que se utiliza para cuantificar la desigualdad de un país. Bien, aquí en España, la número 2 de Europa en términos de desigualdad económica. Y, por supuesto, también la que más ha crecido después de Francia. Pero todo esto muy interesante. Vamos al Instituto Nacional de Estadística, pero nos estamos... y pongo como comillas y todo esto, ¿no? Nos estamos recuperando. Y leo que los salarios más bajos han sufrido una bajada del 16% en el año 2013. Vamos a ver, ¿esto es recuperarse? ¿Que la gente tenga menos dinero y subir el IVA y que esté todo más caro es recuperarse? No, señor. Eso no es recuperarse, eso es mentir a la gente, ¿no? Pero bueno, más aún, fíjense, por ejemplo, un dato, ¿no? La tasa de paro juvenil. Vamos a ver qué futuro tienen los chavales que salen de la universidad completamente reventados a estudiar y con las tasas universitarias cada vez más caras y más caras para hacer que toda la élite pueda estudiar y el hombre pobre y el obrero no pueda acceder a todo eso, ¿no? Pues entonces nos vamos a los que están saliendo de la universidad y nos encontramos con que la tasa de paro juvenil roza el 55%. Ese es el futuro que nos espera para España, pero nos estamos recuperando. Es impresionante. Yo siempre un poco apelo a que esto es como lo que estabas hablando tú antes, JL, un poco un atentado contra las personas. Es un atentado, es como un golpe de Estado contra la población española, ¿no? Un golpe de Estado a nivel económico o un golpe de Estado a nivel moral, ¿no? Que te influye todo lo que vayas a hacer en la vida. Y te influye, pues, tu estado de ánimo también. Por supuesto. Recordemos, y lo he dicho en 1000 ocasiones, que el eje de la vida de cada ser humano en Occidente y el tercer mundo, y allí donde queráis ir dentro de este planeta Tierra, el eje es la economía. Si no tienes dinero, no solo estás absolutamente, eres un esclavo, sino que eres una persona ilegal. Si no tienes dinero, no puedes ni renovar tu carnet de tu DNI. Exacto. Porque es que necesitas dinero hasta para cualquier tipo de gestión que el propio Estado te pide. Y si no tienes ingresos, estás fuera de la ley. Eres literalmente un ilegal. Estás como para ir a la cárcel, porque no tienes dinero. Vamos a ver, si es un círculo vicioso. Yo tengo un vehículo, claro, te dirán, vende el vehículo, pero no podría pasar la inspección técnica del vehículo, no podría pagar los impuestos de circulación. Si tengo una casa, no podría pagar los impuestos de bienes inmuebles. Si tengo un DNI, que estoy obligado a tenerle, no puedo pagar su renovación, o si me lo roban, no puedo. O sea, no puedo, es algo constante. Es más, si me lo roban y en un momento dado o sufro cualquier tipo de desmán legal e intento ir a la justicia me va a cobrar. O sea, no tener dinero en estos momentos es algo ilícito y sin embargo nos damos cuenta que las tasas de pobreza se están disparando. O sea, por robar una manzana te vas a la cárcel, pero por robar 250.000 millones de euros, no. Pero JL, nos estamos recuperando, ¿verdad? El delito, claro, sí, bueno, nos estamos recuperando. Nos están contando una mil avestruz que tenemos encima. Tenemos estas elecciones al Parlamento Europeo que la gente no lo sabe, pero os diré que el Parlamento Europeo es una milonga, como acaba de sonar, porque los países no responden a las directivas del Parlamento Europeo, responden a las directivas del Banco Central Europeo. Porque si el Banco Central Europeo llega y mañana hace presiones al Estado español para que tome ciertas políticas económicas, las va a tomar. Pero si el Parlamento Europeo hace presión a España para que modifique ciertas políticas, no las puede tomar si quiere, debido a las competencias nacionales en ámbito legal. Entonces el Parlamento Europeo es una especie de show que están ahí intentando justificar socialmente que la Unión Europea es una unión política de los pueblos, cuando la Unión Europea es llevar el neoliberalismo económico hasta sus más últimas consecuencias. Si es que no hay otra forma de decirlo.
Si quieres robarle a alguien, tienes que hacerlo de manera muy astuta. Y para ello tienes que crear una infraestructura en la cual parezca que más que robarle, lo que le estás haciendo es cuidarle, vigilarle, mirando por sus derechos, ¿no? Si es que es lo que decía. Si quieres deforestar el Amazonas, lo mejor es hacerlo desde una ONG que vigile la... Claro, joder, bueno, todos sabemos el caso de... Me parece que fue WWF, que a través de esa ONG que se dedicaba a cuidar a los animales, pues lo que hubo era un tráfico de marfil, ¿no? En África, ¿no? Pues esto es lo mismo, o a través de ciertas organizaciones en África, parece ser que son no gubernamentales, parece ser que se están probando ciertas vacunas, etcétera. Bueno, ocurren cosas muy extrañas, pero nos damos cuenta que utilizando o haciendo demagogia con este tipo de organizaciones transnacionales importantísimas, lo que realmente hacen es aplicar todas esas economías neoliberales para ajustar la vida de los ciudadanos realmente es que los metes en una auténtica depresión. Y por supuesto, como tú bien has dicho, ellos únicamente quieren que el acceso a las universidades y a todo lo que es la cultura a nivel elitista sea, bueno, pues para aquellos que tienen ratio abolengo. Hombre, claro, claro, eso tiene que ser solamente para ellos. La Es verdad, nobleza, así es. los importantes empresarios, la banca, Claro, niños de bien. Ya eso sabemos es. a qué tipo de perfil nos estamos refiriendo. Porque si tú cobras importantes tasas por que la gente pueda seguir estudiando y llegando a un, bueno, pues a que tenga, digamos, unos recursos culturales lo suficientemente elevados como para acceder a puestos de trabajo interesantes, evidentemente están haciendo la competencia a tus propios hijos. ¿Cómo eliminas la competencia? ¿Cómo vas a impedir de que otro que no sea tu hijo siga siendo el banquero? Con Pues dinero, efectivamente, pues con sencillamente dinero. complicando este tipo de acceso a importantes puestos de trabajo debido a la falta de cultura que viene provocada por la falta de la economía de esas clases menos favorecidas que por supuesto ahora son la gran mayoría. ¡Qué Claro, demonios! claro. Exacto. Bueno, Fíjate, pues JL, un dato, perdón, JL, un pequeño dato, ¿no? Esto, la fuente es Eurostat, lo puede mirar todo el mundo en su página web. Nos encontramos con la tasa total de desempleo, que es la mayor de la OCDE en el caso español. Nos encontramos con tablas en las que ponemos que el desempleo de larga duración, España es el segundo país de la OCDE en el que aparece como desempleo de larga duración. Es decir, gente que está parada durante años y años y años. Encontramos también una gráfica que es demoledora y bestial, ¿no? Que es el ratio de éxito en la búsqueda de empleo. Y ahí aparece España en el penúltimo lugar de éxito en la búsqueda de empleo. Es decir, cualquiera que esté parado, y a mí me ha pasado esto, ¿no? Se tira semanas y semanas echando cientos o miles y miles de currículums y no hay empleo. No hay empleo porque las empresas están todas cerrando por esta crisis que nos han impuesto, ¿no? otra cosa, Entonces, evidentemente, claro, es lo que tú estás diciendo. Las pequeñas y medianas empresas les resulta imposible sostener una competencia con la gran empresa transnacional debido a que los recursos es que son no puedes competir con alguien que tiene toda la tecnología y el favor de los estados y el favor de la banca contra ti que eres un pequeño empresario y que intentas salir adelante como puedes. Porque es que eso es que también están atentando contra la pequeña empresa, la mediana empresa, contra los autónomos que también son empresa, evidentemente, y por supuesto contra todos los trabajadores de un país que son la gran mayoría. Están atentando contra todos. Y esto es una pugna de un 99,9% contra un 0,1%, pero si es que no es más, y nos tienen contra las cuerdas, nos están dando y golpeando. Estamos a punto de caer en caos ya, en el ring, y es el 0,1% los que nos están noqueando, que son una minoría. efectivamente, JL. Y hay que comentar siempre una cosa, ¿no? Que esto es así hasta que nosotros digamos. Es que es así. O sea, hasta que lleguemos a nuestro límite. Entonces, yo lo explicaba anteriormente en otro videoprograma, ¿no? Es decir, bueno, pues, ¿cuántos niños pobres tiene que haber en España para que tú hagas algo? O ¿cuántas palizas tiene que recibir gente en las manifestaciones para que tú hagas algo? O bueno, pues vamos a ver, ¿cuál es el límite para robar en este país? ¿A partir de 400.000 millones de euros empiezas a hacer algo o nos podemos poner a hacer algo ya? Es decir, ¿dónde está el límite del español medio o del mexicano medio o del chileno medio o de lo que podáis imaginaros, ¿no? ¿Dónde está el límite para empezar a hacer algo y actuar? Es No, verdad. claro, es que ellos evidentemente nos han colocado en un punto tan inestable que la gente como sobrevive, porque tenemos ahora, yo te lo digo, lo que tenemos ahora es una economía de guerra. La Sí, sí. gente sobrevive como puede
Y entonces, mientras te mantengas en el estatus de que puedo seguir viviendo y tirando hacia adelante, pues te mantienen ahí, y lo que crean es sencillamente la sociedad de la cremallera. Claro, O sea, la pero sociedad fíjate, sí, no se sí, sí. alza, no se alza contra este tipo. Te voy a dar un dato, ¿eh? En el año 2013, en el Estado español ha habido 10.000 manifestaciones. 10.000 manifestaciones. Resultante de la ecuación, cada día tenemos más recortes. O sea, es como lo del niño, ¿quieres una cuchara? No, papá, no quiero comer más sopa. Y dice, pues no solo no te vas a comer una, sino que te vas a comer 2 platos. Pues esto es lo mismo. Parece ser que cuanto más se espolia al caballo, con más fuerza nos da. Pues eso es lo que está ocurriendo. 10.000 manifestaciones y no ha ocurrido absolutamente nada. Ellos han huido hacia adelante, se reafirman en sus políticas y todavía dicen que seguirá habiendo recortes hasta la eternidad. Hombre, claro. Mira, fíjate, JL, que antes has hablado de como que estamos en una economía de guerra. Claro, de guerra contra el ciudadano. Es una guerra contra nosotros. Es una guerra económica contra nosotros. Y entonces nosotros estamos en estado de guerra y no nos damos cuenta. Efectivamente, estamos en un estado de guerra del sistema contra nosotros y no nos damos nada de cuenta. Terrorismo económico. Es terrorismo económico, terrorismo de Estado, o como quieran llamarlo, ¿no? Pues esto está ahí. Y luego, ojo, no solo aquí. Vamos a ver, yo tengo aquí una serie de datos. Nos vamos, por ejemplo, la tasa de desempleo en Grecia, y este dato es muy reciente, ¿eh? Es como el pan, lleva 3 días. La tasa de paro en Grecia es del 28%. La tasa de desempleo juvenil en Grecia es del 64,1%. Pero ¿cómo se puede sostener esto? Y ojo, que el siguiente en caer es Francia. Porque es que esto es como lo de las fichas de dominó. El siguiente es caer en Francia, que Francia lleva en los últimos 32 meses 30 de ellos perdiendo empleo. Imagínate hasta qué punto nos van a llegar. El número total de quiebras en Francia ha sido absolutamente brutal en el año 2013. Dicen que el promedio de las viviendas en el Estado español va a caer entre el 10 y el 15% porque también es insostenible, no se venden viviendas. Hay mucha gente en la calle y, por supuesto, bueno, ya se ha aumentado el número de alquileres, pero es que la situación actual es absolutamente catastrófica y nos vienen vendiendo, nos quieren vender de que estamos ya estamos en el repecho, ¿no? Estamos ya cuesta arriba, ya estamos elevándonos. No. Algunos de vosotros sé que me preguntaréis, o me han preguntado en la calle, bueno, yo creo que el año que viene, y yo les he respondido lo mismo. Os advierto que hasta el año 2020-2022 no volveremos a situaciones medianamente normales. Ojo, que no los antiguos años de bonanza del 2007, 2006 y 2005. Aquello nunca volverá. Pero que nos quedan todavía unos 6-7 años, agarraos, porque esos años que vienen son difíciles. Imaginaos aquel que le pille, con 50 y tantos años, sin trabajo, con una perspectiva social o perspectivas de posibilidades económicas, de recursos económicos nulos. Y ojo, porque es que estos sinvergüenzas nos quieren llevar más lejos que lo que os podéis imaginar. Sabéis que últimamente hay una especie de plan de integración económico de la moneda, con lo cual pretenden que el billete, como nosotros conocemos, desaparezca, el papel moneda y las monedas, y todas las transacciones se hagan a través de tarjetas de crédito y de débito. Eso es lo que pretenden. Cuando en España la economía sumergida llega al 28% del PIB. Imagínate. O sea, pretenden controlar el 28% del PIB y eso indica que hay un 28% de ingresos en este país que permite a la gente poder tirar para adelante. Es como el fontanero que no tiene trabajo y le llama a un amigo y dice, oye, mira, arréglame este grifo. ¿Qué quiere que haga? ¿El Estado qué quiere que haga? ¿Que ese fontanero para arreglar ese grifo le dé de alta en la seguridad social, tenga que pagar las tasas, para arreglar un grifo? Hombre, por favor, esta economía siempre ha existido. Yo no digo que tenga que existir un control, pero desde luego, vamos a intentar destruir el papel moneda y los billetes. Que por cierto, sabes que en Suecia sí, ya no hay prácticamente papel moneda. Te cuento desde aquí un dato curioso. Tengo preparado un vídeo en el cual voy a hablar de todo esto y te diré que en las iglesias, para dejar limosna, tienes tu aparatito donde metes la tarjeta de crédito y marcas la limosna que dejas. Qué bárbaro. Desde luego la iglesia a la hora de recaudar dinero siempre suelen ser los primeros, ¿no? Es bastante curioso. Semper fideli, joder. La verdad es que sí. Una cosa bastante interesante, bueno, es ponerle nombre a las cosas, ¿no? Economicracia, por ejemplo, ¿no? La gente se piensa que vive en una democracia porque sigue votando a los mismos tipos, ¿no? Que al final acaban siendo directivos en las grandes multinacionales. Ah, pues muy bien.
muy bien, vosotros podéis pensar lo que queráis, ¿no? Pero, en mi opinión, ya no estamos viviendo en una democracia, esto es una economicracia, ¿no? Donde la economía supera todas las expectativas de poder posibles y entonces subyuga al ciudadano, es decir, lo deja por debajo de todo. Y ahí estamos, y ahí estamos. No sé si coincides conmigo un poco, JL. Totalmente la situación. Y luego, ¿cómo nos engañan los medios de comunicación? ¿Habéis oído recientemente que Mariano Rajoy se ha ido a Turquía? Y se ha ido a Turquía, relaciones a ver si España entraba o permitía que Turquía entrase en la Comunidad Europea, a ver cómo andaba la cosa. Pero qué demonios, si lo que han ido ha sido a vender armas. Y lo que han ido es a vender, me parece que también el AVE. Pero que eso no lo ha dicho ningún medio de comunicación. Armas antidisturbios. Bueno. Sí, pero eso no lo ha dicho nadie. Nos están contando lo que ellos quieren. Y evidentemente los medios de comunicación son una correa de transmisión. Ningún medio de comunicación, cuando le llega desde una agencia de información una noticia, se sienta, ve la noticia y dice, vamos a ver, ¿qué pone aquí? Aquí pone que Mariano Rajoy se ha ido a Turquía a comprobar si Turquía está cumpliendo los dictámenes de la Comunidad Económica de la Unión Europea para entrar. Bueno. Y hace lo mismo, hace una variación y lo copia. Eso es lo que están haciendo. No hay política de investigación. No se plantean y dicen, joder, ¿por qué se ha llevado al ministro de Fomento? ¿Y por qué se ha llevado al ministro de no sé qué? ¿No será que van a vender armas? ¿No será que van a vender trenes? ¿No será que es todo esto? Pues a lo mejor nadie se lo plantea. O sea, todo es el gran engaño. Nadie es capaz de ir más lejos de la propia noticia. Ojo, tampoco estoy juzgando a la gente. Sencillamente digo que nos han creado un planeta, un mundo y un entorno de percepción que nos permite y nos impide, ver la auténtica realidad. ¿Qué es eso? Entre otras muchas. Señores, de recuperación, nada. Vamos hacia abajo. Y no me gustaría decirlo. Me gustaría abrir un día un videoprograma y decir, ole, se están tomando políticas adecuadas y estamos hacia arriba. Y ojo, tú sabes... Vicente, que habrá mucha gente que diga, bueno, estos dos se están metiendo con el Partido Popular porque son del PSOE. No, señor. Bueno, no, señor. Pues nosotros no nos ligamos a nadie. No nos realmente... no, vamos, tenemos para todos, podemos decir, ¿no? Bueno, es que Zapatero, si hubiera seguido Zapatero, todas estas reformas que ha efectuado Mariano Rajoy, las hubiera efectuado Zapatero. Tal vez la ley del aborto no la hubiera modificado, tal vez... No lo sé, pero es que al final hubieran hecho exactamente lo mismo, porque en realidad estamos hablando de un águila bicéfala. Estas dos mentes alimentan al mismo cuerpo, que es la banca, por supuesto. Es lo que están haciendo. Sencillamente, la banca o las grandes corporaciones financieras internacionales, la gran industria internacional que va íntimamente ligada a la banca, los grandes más media. Hay una especie de mare magnum ahí, de empresas que entre todas hay una especie de feedback, se dan entre ellas para mantener a los ciudadanos totalmente controlados en la inopia más absoluta y sin ninguna pequeñita ventana en la cual puedan ver la realidad. Nosotros aquí desde el Mundo Desconocido contamos nuestro punto de vista. Nosotros no os estamos diciendo creerlo, que posiblemente en algún dato nos equivocaremos, pero os podemos decir que gran parte de lo que se está diciendo aquí es real, es así y es lo que pretenden. Y esperaos a que lleguen esa famosa auditoría de cuentas a finales del año 2014 y ya veréis qué sorpresa, ya veréis lo que allí aparece, ya lo veréis. Efectivamente, JL. Una última cosa mientras que terminamos el tema, ¿no? Había visto una percepción, o sea, una previsión para el año 2025 de Intermon Oxfam en el que decía que, pues el 20% de la gente en España cobrará 20 veces más que el otro 20% más pobre, ¿no? Es que estamos hablando prácticamente de una desigualdad social absolutamente descomunal, ¿no? Y mientras que todos esos años van pasando, se habrá privatizado la sanidad pública, se habrá privatizado la educación pública, se habrá legalizado todo lo que está ocurriendo con los rescates bancarios, no se devolverá el dinero, ¿no? Y mientras que todo eso ocurre, nosotros estaremos seguramente hablando de fútbol, o hablando de Belén Esteban, pues un poquitín más centrados en nuestro día a día y tampoco me contéis muchas más historias porque yo me agobio, que tengo mucha ansiedad, porque en mi trabajo cada vez me exigen más
y cobro menos, ¿no? Y entonces no me queda mucho tiempo como para ponerme a pensar en todas estas cosas. Es la cultura individualista que se nos ha inculcado de manera bestial en nuestros cerebros y que eso es exactamente lo que ellos quieren. Entonces, si existe algún atismo de decencia en la sociedad, pues tendrá que aparecer en una forma de unión contra un sistema que está totalmente en guerra con nosotros. Esto es lo que estoy intentando decir, de dar nombre a las cosas, que falta mucho eso. Pero si es que lo que quieren es el humano herramienta. El humano que cuando se levante por la mañana, su objetivo de la mañana es ser una persona muy productiva para que aquellas empresas, aquel que tenga suerte, en las que trabaje, obtengan los máximos beneficios, que eso me parece muy bien, pero desde luego no se está haciendo con la remuneración económica adecuada y por supuesto con digamos que con las mejoras sociales que debería tener ese trabajador dentro de lo que se puede considerar un convenio colectivo, que existen y se están literalmente destruyendo, como tú bien sabes. Y es que es constante. Mira, por ejemplo, el registro civil creo que se ha privatizado recientemente. Antiguas transacciones que tenías que hacer o pequeños, digamos que papeleos que tenías que hacer dentro de un registro civil, y ahora tienes que pagar por ellos. Antes nunca pagabas por ellos. Pues ahora tienes que pagar por ellos. O sea, es alucinante. Se han Pagar llegado y pagar y pagar todo y es pagar, eso, todo es porque pagar, desde todo pequeño pagar. a nuestros hijos les están enseñando en las escuelas que es lo que tú encontraste o hablamos en una ocasión de que tienen que ser o se les tiene que inculcar el espíritu De empresa. empresarial, Exacto, del exacto. espíritu empresarial, y la empresa, cada paso que da es para obtener un rendimiento económico. Entonces, estamos convirtiendo los estados en empresas, y un estado no es una empresa. Un estado, cuando obra y ejecuta un plan, tiene que ser para el beneficio de las sociedades, no tiene que ser para el beneficio económico, porque no es una empresa, es digamos, un servicio social. Y no se puede pretender abrir un hospital y que ese hospital sea rentable. Un hospital nunca tiene que ser rentable dentro de una sociedad porque su rentabilidad es el beneficio de la salud de sus propios ciudadanos. Esa es la rentabilidad que tiene que tener un hospital. La rentabilidad de cuentas de un hospital tendría que ser a cuántos he salvado la vida, a cuántos he curado y a cuántas personas he conseguido sacar adelante. Esa, y no el número de cuentas, y no el número de balance de cuentas. ¿Cuánto tendría que ser un colegio? Un colegio tendría que ser qué notas medias he obtenido, cuántos fracasos escolares he conseguido bajar, cómo he obtenido o hasta dónde han llegado mis estudiantes, y no tendría que ser el balance económico de decir, pues me sobran profesores, me sobran pizarras, no puedo pagar la electricidad y no puedo pagar ni siquiera la calefacción para que estos niños se mantengan calientes. No, hay que ver los servicios sociales como son, y los servicios sociales son, y su único rendimiento tiene que ser el beneficio y el bienestar de la sociedad. Y punto. Y lo podemos mirar desde la óptica que queráis. Y me da igual. Aquí nosotros no somos ni del PSOE ni del PP. No somos de ninguno de estos partidos, por supuesto. Y ni de ningún otro. Si es que esto dentro de la mente racional de cualquier ser humano que se quite la chaqueta de los partidos políticos y de la política actual existente, entra dentro del racionalismo. Y nos estamos dando cuenta de que como seres humanos que somos, de manera objetiva, vemos que nos están robando y saqueando constantemente. Y nos están esclavizando. Si es su último objetivo. Y lo están consiguiendo. Y por supuesto, con el beneplácito nuestro. Aunque después de esas 10.000 manifestaciones, a lo mejor hay muchas personas que no están de acuerdo, pero lo están consiguiendo, lo están logrando. ¿Por qué? Porque a lo largo de estos 3.500 años o 4.000 años que lleva el dinero rodando en el planeta, han descubierto los modelos, las técnicas y los mecanismos que hay que ejecutar para tenernos bajo control, joder. Y el control social humano es lo que buscan, ni más ni menos. Y al final nos iremos a un mundo feliz, como rezaba Aldous Huxley, y nos quedaremos cortos. Al final Aldous Huxley se va a quedar corto, ya lo verás. Exactamente, JL. Además, les estamos entregando el poder económico, el poder de gestión de lo público, a gente que no cree en lo público. ¿Es así? Ni el PSOE ni el PP creen en lo público realmente. Pero si la mayoría de la gente, vamos a ver, la mayoría de los asesores que tienen nuestros gobiernos provienen de la empresa privada. Claro, claro. ¿Qué mentalidad pública van a tener? ¿Qué mentalidad de bien social tienen? Si viene la mayoría de la banca de las grandes empresas, el que no viene de Repsol, viene de Telefónica, el que no viene de no sé dónde, ¿qué mentalidad van a tener? ¿No la pueden tener? ¿Qué mentalidad social? ¿Qué crees? ¿Que vienen de la Cruz Roja? ¿O que vienen de, yo qué sé, de Oxfam? No, no. A esa gente no se le coge a la hora de asesorar a un gobierno. Se está cogiendo a gente que quiere rentabilizar y hacer de los gobiernos eso, como que fueran entidades privadas, como que fueran bancos, como que fueran, pues no lo sé. Y esto es uno de los problemas que tenemos. Llevamos 44 minutos hablando de ello, ¿eh? Y este es uno de los problemas que tenemos.
O sea, bueno, adelante, Vicente. Y ya para acabar, porque Sí, llevamos mucho para tiempo. terminar, que llevamos bastante tiempo. Mira, JL, yo y a todos los seguidores de Mundo Desconocido, estos son conversaciones que son pues muy espontáneas y todo esto, y si podemos haceros llegar el tema de pensar un poco en el tema de vuestro límite, pues yo creo que estaría bastante bien, ¿no? Muy interesante el hecho de poder comprobar vosotros las cifras, comprobarlo, coger los organismos internacionales, por ejemplo, mejor internacionales que nacionales, ¿no? Y observar estas cifras. Y cuando alguien os diga, oye, pues parece que se está saliendo del agujero, de la crisis, todo eso, decir, no, señor, no se deje usted engatusar, no se trague usted todas las mentiras que le vienen, porque lo que estará usted haciendo eso será defender al sistema, por omisión, sin que usted lo sepa. Y a lo mejor con toda su buena intención, porque es verdad que los españoles muchas veces tenemos muy buena intención de decir, venga, vamos a tirar para adelante, venga, que estamos saliendo de esto, venga, que nos ayudamos la familia, los amigos, todo Ya. eso, ¿no? Pero coño, esto no es así, ¿no? Es que Y al final nos ceñimos a aquella famosa frase de que peor que los actos de los hombres malos es el consentimiento que los hombres buenos dan a estos. exacto, Y es exacto. peor consentir hacer el mal que en sí mismo hacerlo, hacer el propio mal. Porque avalas lo que se está haciendo. Lo que pasa que, fíjate, pero si es que si es tremendo. Y luego los medios de comunicación están absolutamente bajo su control. Ahora mismo es esto que estáis viendo, señor, señora, usted está viendo aquí mundodesconocido.es. Esto es una mota de polvo comparado con lo que mueve los grandes más media. Esto es nada. Es una motita de polvo. ¿Cómo es posible que se haya creado una sociedad de control tan grande en la cual, para oír opiniones alternativas, haya que viajar en el ciberespacio y encontrar un vídeo en el cual se intenten explicar estas cuestiones desde una óptica más racional y más objetiva? Pero si es que nos engañan, nos están vacilando y la gente se lo cree. Bueno, Vicente, llevamos 46 minutos, 47. Ya hemos tocado techo porque esto es mucho tiempo Es para verdad. poder continuar hablando de ello. Creo que más o menos a la gente le ha quedado claro la situación en la que nos encontramos. Yo creo que el perfil de aquellos que siguen Mundo Desconocido es un perfil de gente inteligente, con 4 dedos de frente, y saben perfectamente a qué nos referimos. Saben que aquí no les estamos contando una milonga, les estamos contando la realidad que hay. Los datos que tenemos son datos objetivos. Podemos equivocarnos en algún dato, por supuesto, porque no somos perfectos, y nosotros errar et humanum est, y nos equivocamos como humanos que somos, pero desde luego que el camino al que llevamos no es ese camino de rosas y recuperación que ciertos ministros están diciendo últimamente. Todo es mentira, nos están engañando, y nos están engañando sencillamente porque se acercan unas elecciones europeas en el mes de mayo. También hay elecciones legislativas dentro de los parlamentos regionales y, por supuesto, dentro de muchos ayuntamientos, y eso supone muchísimo, muchísimo dinero para los partidos políticos, que les interesa dar una imagen de bonanza y recuperación que, por supuesto, no es real. Nos están tomando el pelo y nos engañan porque tienen desde luego intereses creados. Joder, si es que no hay otra forma de decirlo. ¿O por qué crees que nos engañan? ¿Porque les gusta? No, nos engañan pues porque saben que hay detrás, bueno, pues un montón de intereses, pero a gran escala y mucho más allá de lo que nosotros nos podamos imaginar, y mucho más allá de lo que podamos decir, que me gustaría decir más de lo que digo. Efectivamente, JL. No podemos comentar todo lo que No, querríamos comentar. ya Es ves. verdad, es verdad. Bueno, Bueno, pues nada, Vicente, un muy bien. placer haberte tenido con nosotros. Es un tema preocupante, y desde aquí lo único que hemos pretendido es que la gente tome percepción de la realidad de lo que realmente está ocurriendo. No te dejes engañar, nada más. Efectivamente. Lo dicho, Bueno, sí. sí, nada, a todos los seguidores de Mundo Desconocido, muchas gracias por la visión de este vídeo y nada, sencillamente, si pueden hacer un poco balance de toda la conversación y pensar en cuál es su límite, vuelvo a remarcar la idea, ¿no? Pues yo creo que ya cumpliríamos el principal objetivo, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Muy bien, Vicente, gracias a ti. Pues lo dicho, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.